por ellos. Marandúa Verde. Noticias, historias, datos, personajes que defienden nuestra más grande riqueza como humanidad: la naturaleza. Marandúa Verde, un espacio de responsabilidad ambiental de Marandúa Estéreo. 8:47 de la mañana, un nuevo episodio de Marandúa Verde aquí en Marandúa Estéreo, y hablamos de lo que viene para esta semana aquí en el departamento, porque el próximo 23 de septiembre y hasta el próximo 25 de noviembre llega una exposición muy importante del Museo Nacional de Colombia con el apoyo del Ministerio de Cultura y también el Instituto Colombiano de Antropología e Historia, ICANN, que han organizado esta exposición para rendir tributo pues al patrimonio excepcional que tiene el Parque Nacional El Chiribiquete, en la serranía del Chiribiquete, en nuestro departamento del Guaviare y también en Caquetá. La exposición que llega y que ustedes van a poder disfrutar aquí en nuestro municipio se llama El Jaguar y la Mariposa. ¿De qué se trata? Pues justamente vamos a saludar a esta hora a nuestro invitado, que es Francisco Romano, quien es el curador del Departamento de Arqueología del Museo Nacional. Francisco, muy buenos días, gracias por estar con nosotros en Marandúa. Muchísimas gracias a ustedes y a todos los oyentes. Pues Francisco, hablemos de esa exposición El Jaguar y la Mariposa. ¿Qué vamos a ver en esta exposición? ¿Dónde va a estar ubicada? ¿Y cuál es la historia y lo que se quiere resaltar de El Chiribiquete en esta exposición? La exposición, como ustedes bien lo decían, se va a inaugurar este viernes 23 de septiembre, durará hasta el 25 de noviembre. Y estará ubicada en el aula máxima, en el auditorio de la Secretaría de Cultura y Turismo de San José del Guaviare. Esta exposición del Jaguar y la Mariposa consta básicamente de lo que en los museos llamamos ejes curatoriales, que serían tres, o que son tres. Esos tres ejes curatoriales o ejes temáticos brindan información sobre la serranía de Chiribiquete en tanto conjunto de características geológicas, biofísicas y antropológicas. Las características geológicas fundamentalmente hacen referencia o describen todos los procesos de formación desde hace más de 600 millones de años de la serranía como parte del escudo guayanés y de agentes como el agua que junto con esa geología han modelado, por decirlo de alguna manera, esos magníficos y diversos paisajes que tiene la serranía del Chiribiquete y esta porción del escudo guayanés en Colombia. Paralelo a eso, tenemos un segundo eje que hace referencia a los aspectos biofísicos en general de la serranía. Estamos hablando aquí de comunidades vivas de plantas y comunidades vivas de animales. Algunas de ellas muy emblemáticas de la serranía de Chiribiquete en tanto comunidades endémicas, es decir, que solo existen allí en esa porción de territorio. Otras que sí podemos encontrar en regiones mucho más amplias, como la Orinoquía, la Amazonía y el mismo escudo guayanés en general. Y un tercer eje hace gala de la presencia humana que ha habido y que hasta hoy en día hay, tanto en la serranía del Chiribiquete como en su zona de amortiguamiento o en toda su zona aledaña. Entonces, desde pueblos ancestrales que habitaron la región, como dicen algunos arqueólogos, desde hace más o menos 20.000 años hasta la actualidad. Los antiguos pueblos étnicos que habitaron allí dejaron unas manifestaciones, es decir,
imprimieron rasgos de su cultura en un magnífico y diverso conjunto de pictografías que suman a hoy en día hasta lo que se ha encontrado más de 70,000. Pero además de esas pictografías y además de esos rasgos de la presencia humana que se han detectado a través de los estudios arqueológicos, también en la exposición hablaremos de las comunidades actuales. Las comunidades actuales se componen de personas que habitan en la zona de amortiguamiento, que son básicamente cabeceras urbanas, zonas rurales y resguardos indígenas. Y también la presencia humana dentro de la serranía de Chiribiquete, que consta básicamente de grupos indígenas o de pueblos étnicos que se han autodeclarado como en aislamiento voluntario o que incluso algunos de ellos se consideran como no contactados. Entonces, estos tres grandes ejes conforman la exposición que tendrá lugar desde este viernes y hasta noviembre 25 en la Secretaría de Cultura y Turismo del Guaviare. Un pequeño dato que olvidé mencionar que es significativo, y es que la serranía de Chiribiquete, como parte del escudo guayanés, no solo es muy antigua, sino que allí en esa gran porción de terreno que para el mundo es pequeñita, confluye la magnífica en el escudo guayanés, en esta parte del escudo guayanés en Colombia, confluyen zona andina, zona amazónica, zona orinocense y el escudo guayanés en sí mismo. Y eso desde hace mucho tiempo ha determinado características muy especiales que solo existen allí, en esta porción del mundo. Y eso va a ser muy bonito también darlo a conocer como parte de las especificidades que tiene la serranía de Chiribiquete. Curador, en este caso, ustedes de pronto también van a tener ese espacio para hablar de no solamente de ese Parque Chiribiquete, sino la Reserva Nucat y de aquellos indígenas que de una u otra manera le hemos tocado en el sentido de la civilización. Disculpa, ¿me puedes repetir la pregunta que la escuché entrecortada? Que si en este espacio, en esta actividad, ustedes van a tener de pronto la posibilidad también de hablar de esas etnias indígenas que hacen parte del Chiribiquete, de la Reserva Nucat y que hemos tocado nosotros con la civilización. Sí, dentro de una de las secciones que tiene la exposición se hablará de los pueblos étnicos que conforman parte, digamos, de la amplia demografía de la serranía de Chiribiquete y sus alrededores, o zona de amortiguamiento, como se la conoce. Como les decía, parte de ese conjunto de pueblos implica la consideración importantísima de resguardos indígenas y de pueblos indígenas, algunos de ellos como los Nucac, pero también hay una enorme diversidad de otros pueblos indígenas de origen amazónico y de origen no amazónico, que también estarán ejemplificados en varios de los paneles que conforman este tercer eje de la exposición. Olvidé un pequeño detalle y aclara un poquito también tu pregunta, y es, estos tres grandes ejes tienen una serie de nombres emblemáticos que nos han permitido mostrar a la serranía, digamos, de manera conjunta, holística, y es geo, que ya lo expliqué, bio, que ya también lo expliqué, y antropo, que ya también lo expliqué, pero que con respecto a esta pregunta que me haces, tiene que ver justamente no solo con las características de las manifestaciones culturales arqueológicas muy conocidas en Colombia a lo largo del mundo en Chiribiquete, sino también de pueblos étnicos, entre ellos los Nucac.
además de otros. Toda esa riqueza va a estar entonces expuesta por 2 meses. ¿Por qué, digamos, se deja una ventana tan amplia, Francisco? Y hablemos de los horarios en los que van a estar disponibles para que las personas puedan desde ya programarse. ¿Va a tener algún costo esta exposición? ¿Cómo podemos ir a ser parte de ella? Va a durar 2 meses porque esto hace parte, digamos, de una historia un poquito más larga, y es que la exposición que veremos a partir del viernes, el jaguar y la mariposa, como la denominamos, o con su nombre completo, el jaguar y la mariposa, la serranía de Chiribiquete, Parque Nacional Natural de Colombia, en tanto patrimonio natural y cultural, nació como parte del esfuerzo conjunto de la Curaduría de Arqueología y de la Curaduría de Etnografía del Museo Nacional hace ya algunos años, casi después del 2018, cuando por parte de la UNESCO la serranía fue declarada patrimonio mixto, es decir, patrimonio tanto natural como cultural. Y desde el 2019 comenzamos a trabajar entre las dos curadurías para hacer una exposición temporal en el Museo Nacional. Infortunadamente, para aquel tiempo, como todos sabemos, sucede o se da este fenómeno de escala global que fue la emergencia sanitaria, y en Colombia en particular y en Bogotá más en particular, no tuvimos la fortuna de poder mostrarle al público el jaguar y la mariposa el tiempo que hubiéramos querido. Infortunadamente duró no mucho más allá, digamos, de un mes. Sí. Entonces, entre todas las instituciones, tanto culturales como aliados, en general, que han sido muchas, se decidió que valía la pena mostrar el jaguar y la mariposa fuera de Bogotá, fuera del carácter de la exposición temporal. Por eso tiene este sentido itinerante en los territorios, y qué mejor oportunidad que comenzar por hacerlo por San José del Guaviare y Florencia, pues que son Guaviare y Caquetá, los dos departamentos que aglutinan, que congregan la serranía de Chiribiquete. Esta magnífica oportunidad dio la posibilidad para que con instituciones aliadas en los territorios pudiéramos efectivamente darle un carácter no solo de itinerancia, sino también de un poquito de permanencia. Entonces a eso responde que las exposiciones no solo vayan a los territorios, estén 1 semana o 2 semanas, sino que duren un tiempo mucho mayor, en este caso 2 meses, y que efectivamente estén acompañadas de piezas de museos locales que entren en diálogo y hagan una narrativa con los paneles de la exposición itinerante. Entonces, a eso responde por qué hacerlo en los dos lugares donde los venimos haciendo, por qué hacerlo durante un tiempo y por qué finalmente no dejar que pierda ese carácter de itinerante. Entonces aprovecho y te cuento que después de el tiempo que durará en Caquetá y en Guaviare, entrará la exposición a una itinerancia por muchos municipios del país. Y eso pues toma un tiempo, toma unos esfuerzos y requiere efectivamente del cálculo de los tiempos, sobre todo en algunos de esos municipios. Entonces a eso responde tanto el tiempo como las características que tiene la exposición, y una breve historia que te cuento desde dónde nace, por qué generarle ese carácter de itinerante.
Sí, muy bien, pues ahí está entonces parte de esta exposición, lo que vamos a encontrar a partir del próximo 23 de septiembre al 25 de noviembre, pero voy a propósito, Francisco, permíteme hacer un hincapié porque es que el Parque Nacional Natural de la Serranía del Chiribiquete está de cumpleaños. Así es. Está cumpliendo hoy exactamente 21 de septiembre 33 años, porque fue en el año 1989 a través del acuerdo 0045 de la Junta Directiva del Instituto Nacional de Recursos Naturales Renovables y del Ambiente y de ERENA, que se crea el Parque Nacional Natural con un área aproximada de 1.298.955 hectáreas en los departamentos de Guaviare y de Caquetá, y fue aprobado también pues en ese mismo año, con esa misma fecha, a través de una resolución en el Ministerio de Agricultura. Desde entonces pues se viene realizando una ampliación. En el año 2013 sufrió una ampliación y se amplía a los municipios de Cartagena del Chairá, San Vicente del Caguán y Solano en Caquetá, Calamar en el Guaviare, y se suma una ampliación de 1.483.000 hectáreas aproximadamente, y ahí llega a un total de 2.782.354 hectáreas. Recientemente se amplía nuevamente este parque y se suma los municipios de San José del Guaviare, de Miraflores y de Calamar en el Guaviare, y San Vicente del Caguán, Solano en el departamento de Caquetá, y esto fue en el año ya 2018 a través del Ministerio de Ambiente, y con eso se llega entonces a las 4.268.095 hectáreas que tiene hoy el Parque Nacional Natural Serranía del Chiribiquete, del que estamos hablando, del que vamos a poder conocer más detalles en esta exposición, pero que además hoy está de cumpleaños y vale la pena, por supuesto, digamos, celebrar este espacio, toda la magia y lo que tiene y lo que guarda al ser uno de los lugares, digamos, de mayor conservación, pero que también está en riesgo, está en peligro, y como lo decía, la importancia que tiene no solamente a nivel ambiental, sino a nivel cultural, la Serranía del Chiribiquete. Una razón más para protegerla, una razón más para guardarla, y por eso pues celebramos este cumpleaños entonces de número 33 de la Serranía del Chiribiquete. Y el próximo viernes la cita entonces es en el Centro Cultural, 3 de la tarde, desde las 3 de la tarde hasta el próximo 25 de noviembre van a tener ustedes la oportunidad, pero no dejen de visitar entonces esta exposición El Jaguar y la mariposa que trae el Museo Nacional al departamento del Guaviare. Pues Francisco, de verdad gracias por esa información, ya aquí nos veremos por supuesto para conocer un poco más de esta exposición. Muchísimas gracias a ustedes. Solo quisiera concluir diciendo unas palabras, y es que con ese magnífico resumen que has hecho de la historia institucional, llamémoslo así de alguna manera, del Parque Nacional Natural Serranía del Chiribiquete, y que ojalá un día como hoy, en donde se celebran 33 años de esa vida institucional, podamos hacerlo sobre la base del carácter de algo que tú puntualizas y que es muy importante, y es que muchas zonas del Parque Nacional están en riesgo, y están en riesgo justamente por actividades que se llevan a cabo, tanto legales como ilegales, y vale la pena que estas pequeñas exposiciones que se realizan, aunque tengan un carácter itinerante, ayuden a generar una conciencia y una reflexión sobre lo importante de cuidar estas zonas que no son solo nuestras, sino que también son parte del patrimonio de la humanidad. Y dentro de las actividades que tendrá el Jaguar y la mariposa como exposición itinerante, estarán una serie de actividades pedagógicas y lúdicas y fundamentalmente enfocadas hacia diversas poblaciones y en edades de la niñez y de la juventud, que resalten justamente esa necesidad que todos, no solo como pobladores de Colombia, sino del mundo en general, debemos darle al parque para protegerlo. Una de las ideas fuerzas de la exposición, tanto el pequeño tiempo que duró en Colombia como el mayor tiempo que durará en San José, en el Guaviare y en el Caquetá, es que podemos conocer cosas sin ir, y a través de este tipo de exposiciones queremos incentivar eso, que podemos conocer sin ir y al mismo tiempo
cuidar a través de lo que conocemos y que no hemos estado presentes en los sitios. Y fundamentalmente las actividades didácticas y pedagógicas estarán enfocadas, como les decía, a niños y niñas y a jóvenes, y tendrán efectivamente como resultado una actividad última que será expuesta y que estará a cargo del grupo de acción educativa del Museo Nacional. Entonces no quería perder la oportunidad también para decir eso, y es que dentro de la información que ustedes vendrán y que todas las personas que quieran acceder a la exposición, también tiene una reflexión sobre el cuidado y sobre la necesidad de la preservación de estas magníficas zonas como la serranía de Chiribiquete, que son únicas en Colombia y únicas en el mundo. Sí, señor, y por eso hoy celebramos justamente con esta noticia, además y de invitar nuevamente a toda nuestra audiencia, a nuestros oyentes, a los guaviarenses, a que tengan y aprovechen esta exposición itinerante que va a estar por 2 meses en nuestro departamento. Gracias, Francisco, muchos éxitos entonces en esta exposición que inicia este viernes, y por supuesto que allá estará Marandúa Verde, como siempre contando de primera mano lo que pasa en nuestro Guaviare. Gracias, gracias por estar con nosotros y feliz día para usted. Gracias, Laura, a ti y a todos ustedes. Muy amables. Muy bien, en 9 minutos de la mañana, ahí está entonces la invitación en Marandúa Verde para que usted conozca y también haga parte de esa exposición El Jaguar y la Mariposa. El bosque y la Amazonía nos necesitan. Hoy hablamos por ellos. Marandúa Verde. Noticias, historias, datos, personajes que defienden nuestra más grande riqueza como humanidad, la naturaleza. Marandúa Verde, un espacio de responsabilidad ambiental de Marandúa Estéreo. ¿Aún no tienes internet en tu